Si avanzamos Ujú. un poco con la electroterapia y el tema de la tesis doctoral, eh, la tesis se titula Efecto de la aplicación transcutánea de corrientes eléctricas de baja y media frecuencia sobre el sistema sensitivo motor de voluntarios sanos. Es una tesis publicada en 2018, si no recuerdo mal. Claro, alguien lee el título, ¿no? Y bueno, voluntarios sanos y demás, pero realmente cuando uno lee esta tesis ve que construye muy bien y fundamenta muy bien algo que puede servir para algo muy gordo después. Esa es la sensación que a mí me da, sobre todo en el tema de la espasticidad, bloqueo nervioso y demás. Eh, si tuvieras que resumir tu tesis, ¿cómo la resumirías a nivel de resumen? Ahora veremos algunas curiosidades, pero tú que has realizado la tesis, ¿cómo la resumirías? En una frase, y ahora con perspectiva, ¿no? De que ya han pasado un par de años, en realidad tengo muchas más dudas ahora que cuando realicé la tesis. O sea, Ujú. ese sería mi resumen. Por eso la última palabra o las dos últimas palabras del título de la tesis es tan importante, voluntarios sanos. Cuando yo Mm, planteé la tesis, pensaba que iba a ser un estudio de puesta a punto en voluntarios sanos y ya pasar a pacientes. mm, ¿Qué ocurre? Que cada vez que hacemos estudios tenemos muchas más dudas. No nos atrevemos todavía, ahora ya nos estamos atreviendo mm. a dar el salto a pacientes. Entonces, como muy bien introducida, la verdad que me puedo poner rojo y todo, es de que yo creo que es una tesis que sienta muchas bases o ha sentado una base para lo Mm. que en realidad estamos realizando ahora o se está viendo publicado en otros grupos a nivel internacional. Y es que hay más, es que es eso, es que hay muchas dudas. Entonces, es algo novedoso y cuando hay algo novedoso, pues lleva tiempo ponerlo a punto. Entonces, nosotros combinábamos la aplicación de corrientes eléctricas a nivel espinal con frecuencias que estaban por desarrollar. Mm. Entonces, bueno, va junto con una patente que hizo que todo fuese quizás más tedioso por el tema de la protección, que no se pudo publicar hasta que estuvo bien atado lo de la patente. Y nada, eran las primeras piedras que estábamos poniendo, entonces pues, lo hace un poco más complicado, pero gracias a ese trabajo ahora ya podemos ir un poco más rápido. Ujú. Tengo entendido de la tesis que hay un problema en electroterapia y es que no se suelen dar los parámetros en densidad de corriente, ¿no? Eh, sino que pues hay mucho aspecto subjetivo con pues, ¿no? La sensación que da el paciente de hormigueo, ¿no? Y eso precisamente en uno de los estudios de la tesis es que pues luego la densidad de corriente variaba mucho para la misma sensación subjetiva, ¿no? Entonces eso no permite objetivar luego los resultados. Y el otro problema que entiendo que hay con la electroterapia es el tema de la modulación de la frecuencia, ¿no? En las corrientes de media frecuencia, pues hay dos, ¿no? Dos, las corrientes portadoras, ¿no? Y se modula para obtener determinados efectos. Entonces, en esta tesis también se estudia la no modulación de la frecuencia y ver qué efectos tiene sobre el bloqueo nervioso. Esta es otra palabra que se repite mucho en la tesis, bloqueo nervioso, y yo te pregunto por qué podría interesar a un fisioterapeuta entender la electroterapia también para bloquear un nervio, ¿no? ¿Por qué podría interesar bloquear un nervio a través de la electroterapia? Sí, bueno, empiezo por el principio, porque así es como comenzó la tesis. Teníamos claro que las corrientes eléctricas es un agente físico que puede ser beneficioso a la hora de rehabilitar. Y la primera pregunta que nos hicimos es si verdaderamente las corrientes se están aplicando bien. Claro. Nos dimos cuenta rápidamente que no. Rápidamente nos dimos cuenta de que eso no se está haciendo bien. Ocurre en el resto de agentes físicos Mm, y que no se sabe la dosis. En farmacología, yo trabajaba en el hospital con biólogos en el que utilizaban protocolos muy estandarizados.
ellos para hacer una lesión medular en una rata sabía que tenían que aplicar una fuerza de X newton sobre la médula espinal. Y eso en fisioterapia estamos a años luz de eso. Estamos a años luz, no sabemos. Cuando a ti te duele la cabeza, te tomas un ibuprofeno de 600 o de 400 y tú sabes que eso te va a funcionar. Y tenemos también muy claro que a un niño de 2 años que pesa 10 veces menos que tú, no le puedes dar ese ibuprofeno. Porque entendemos el concepto de la dosis en farmacología, pero con los agentes físicos no. Con los agentes físicos tú le puedes poner a un paciente una corriente TENS, que es lo que todo el mundo conoce, y va a haber gente que se lo va a poner a tope, va a haber gente que se lo va a poner en cuanto lo empiece a notar, y va a haber gente que va a poner un electrodo que le va a ocupar todo el brazo, y va a haber gente que va a poner un electrodo muy chiquitito. Y nadie se pregunta o nadie cae en que no es lo mismo. No es lo mismo aplicar una corriente con un electrodo de 50 centímetros cuadrados que con uno de 20 centímetros cuadrados. Es que la dosis no va a ser igual. Y no es lo mismo aplicar una corriente de 10 minutos que 20 minutos. Entonces, antes de empezar a poner la estimulación en pacientes, dijimos, pero ¿a qué intensidad? ¿Cuánto tiempo? Todas esas preguntas que la percepción que tengo yo, o al menos estoy muy sesgado por las redes sociales, pero cuando veo debates en Twitter, es que da igual poner 6 que 6.000. Y como que el pensamiento es cuanto más mejor. Y es que no debería ser así. Entonces, nuestro objetivo de ese primer estudio fue cuantificar y llegar al final a una dosis. Pues para que esto sea efectivo tienes que poner 2 miliamperios por centímetro cuadrado. Y si el paciente no lo tolera, pues a lo mejor no es candidato para esa terapia. Igual que no es, puede estar contraindicado ponerle otra terapia o lo que sea. Pero lo que está claro que con el modelo de hormigueo, cuando notes no sé qué, no vamos a ningún lado. Y eso ocurre también, pues es que podría poner 200.000 ejemplos de veces que ocurre, y es porque no está protocolizado, no se sabe cuánto es mejor, da igual la frecuencia, no hay una buena base, yo creo, no hay una buena base, no creo que sea porque a la gente le da igual, sino por desconocimiento, no lo sé. Pero no se tienen en cuenta parámetros que son claves, como es la intensidad o la frecuencia. Cada fibra se despolariza con una determinada frecuencia. No es lo mismo estimular con 10 hercios que con 100.000 hercios. Es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver la carga eléctrica que pasa, no tiene nada que ver las fibras que se estimulan primero. Entonces, bueno, hay muchos factores, muchos parámetros que queda todavía por conocer cuál funciona mejor. Entonces, en cuanto a lo de la modulación de la frecuencia que me comentabas, nosotros en la universidad, Julio Gómez Soriano, Juan Avendaño y Julian Taylor del hospital empezaron a ver que con frecuencias superiores a 10.000 hercios, que eso no se comercializa a día de hoy, no está sin explorar en la clínica. Los aparatos con corrientes interferenciales son 4.000 hasta 10.000 hercios. Las corrientes rusas 5.000, pero a partir de ahí no se utiliza. Los aparatos suelen llegar hasta ahí. Lo que se dieron cuenta es que con esas corrientes, cuando se ponían de manera interrumpida, como es tanta frecuencia, el nervio se saturaba, se bloqueaba, se producía un bloqueo de la conducción. El mecanismo de acción está estudiado en animales y no hay un acuerdo, un consenso establecido, pero se piensa que es por una hiperpolarización mantenida o una despolarización mantenida. Los canales de sodio y potasio se activan tantas veces por segundo, al ser tanta frecuencia, que al final se produce un desequilibrio en la membrana que hace que la célula se quede, se bloquee y se pare el impulso nervioso, ¿vale? Entonces pensamos, bueno, ¿y este bloqueo para qué puede interesar? Siempre desde el punto de vista de la fisioterapia. Y como trabajamos en parapléjicos, pues ahí vemos que los pacientes tienen una hiperexcitabilidad. Muchos de ellos tienen una hiperexcitabilidad.
la espasticidad, por ejemplo, el dolor crónico, al final son descargas aberrantes que si tuviésemos una terapia que puede poner el freno, pues sería beneficioso para el paciente. Como puede ser también la hipertonía del esfínter, hay muchos pacientes que se tienen que sondar porque su esfínter no es capaz de relajarse. Pues a lo mejor estimulando el pudendo y consiguiendo un bloqueo se puede relajar el esfínter, ¿no? Son aplicaciones clínicas potenciales, es donde queremos llegar, que no hemos llegado todavía, pero queremos llegar ahí. Queremos llegar a ver qué ocurre. Pero antes tenemos todavía preguntas, porque no sabemos, estamos testando de 10.000 hercios hasta 50.000 hercios y estamos viendo 10.000 y 20.000 lo tenemos bastante estudiado y ahora estamos estudiando 30.000, 40.000 y 50.000 hercios. Claro. Porque en la tesis llegasteis a alguna conclusión sobre la frecuencia que podría conseguir este bloqueo. Sí, hemos visto que 10.000 y 20.000 hercios producen un bloqueo parcial de la conducción motora, principalmente del aspecto motor. Eso va en línea con los estudios que hay en animales. Lo que ocurre que a partir de 30.000 hercios, de 30.000 hercios, es que se bloquean más las fibras sensitivas. 10.000 y 20.000, el umbral de las fibras motoras está por debajo. A partir de 30.000 son las sensitivas. Entonces, mañana mismo vamos a empezar el protocolo con 30.000 hercios. Exclusiva, cuando tengamos los resultados los contaremos. Y nuestra hipótesis es que a partir de 30.000 hercios se bloquearán las sensitivas. Entonces, hasta ahora, lo que hemos visto, 10.000 y 20.000 produce un bloqueo parcial y reversible. Eso de reversible es importante. No es como un dentista, ¿no? Que te bloquea y al rato vuelve la sensación de la fuerza muscular, la conducción motora. Claro, se entiende que ese bloqueo podría ser útil durante una sesión para facilitar otro tipo de terapia, ¿no? Eso quizás lo veremos después, pero puede ser muy interesante porque puede permitir pues reducir el tono o incluso con el entrenamiento, ¿no? Hacerlo de manera prolongada puede llegar a tener un efecto restaurativo, ¿no? Sí, o incluso en pacientes a domicilio a demanda, en brotes Claro, a demanda. que tiene. Sí, es lo que tenemos en mente.